que se conectan a esta hora a la plataforma digital de la misión de restauración. Muy buenos días a aquellos que me escuchan, aquellos que están aquí presentes. Les habla su servidor, Ever Hernández. Amén. Agradecidos con Dios, ¿verdad? Por este precioso día que nos permite vivir. Agradecidos con Dios porque cada día, ¿verdad?, nos ayuda y nos da la fortaleza para seguir adelante. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante hoy. Hace una semana Dios me ha inquietado en algo. Y es que la Biblia en Lucas me habla de que el fin de los tiempos sería como en los días de Lot. He estado estudiando mucho y me ha inquietado el tema: ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Amén. Para poder entender qué pasó en aquella ciudad, que hoy puede repercutir y podemos entender si estamos cerca de la venida de nuestro Señor. Amén. Pero primero vamos a orar. La gloria sea para Dios. Amén. Bendigo a todos aquellos que me ven por las redes sociales en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te exaltamos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra, porque tú te la mereces, Padre. En este momento, Señor, nos revestimos con tu poder y autoridad para reprender, Padre Santo, todo espíritu que no glorifique tu nombre, Señor. Lo que no es tuyo, Padre Santo, todo espíritu que no glorifique tu nombre, Padre, es reprendido hasta ahora en el nombre poderoso de mi Adón, de nuestro Señor Yahshua Mashiach, Padre, y lo echamos fuera en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yahweh, para tu gloria y tu honra. Señor, háblanos a través de tu palabra. Dile en esta mañana: Señor, háblame. Dile, Padre, queremos escuchar tu voz. Habla a las naciones en esta mañana, Padre. Habla a nuestras vidas, Señor, porque queremos, Padre Santo, cada día, Señor, exaltarte. Padre, todo demonio, Señor, todo espíritu inmundo, Padre Santo, que se quiere oponer a esta hora, es reprendido, desautorizado y echado fuera en el nombre poderoso de nuestro don, de nuestro Señor Yahshua Mashiach. La gloria sea para Dios. Amén. Amados hermanos, y aquellos que nos ven por las redes sociales, los invito al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 28 en adelante. Mientras ustedes encuentran la cita, amados hermanos, Dios ha colocado en mi corazón Lucas 17, 28 en adelante. Dios ha colocado en mi corazón, amados hermanos, construir el primer templo de la misión de restauración. Amén. Recordemos que somos una iglesia, un ministerio joven que apenas tiene un añito de iniciar. Dios ha colocado en mi corazón que le construyamos el primer templo acá en Colosó a la misión de restauración. Para eso los hermanos estamos trabajando, pero también el Señor me ha inquietado en algo. Aquellos que nos ven en las redes sociales y de pronto quieren aportar un granito de arena. Aportar un granito de arena para construir este templo, amados hermanos. No es una obligación. La Biblia dice: cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al Salvador alegre. Aquellos que nos quieran ayudar para construir este precioso templo, ahí debajo en la enseñanza aparece el NECI para aquellos que de pronto quieran aportar. La gloria sea para Dios. Amén. La Biblia dice en Lucas 17, capítulo 28. Amén. Todos en la cita. Amén. Leemos la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la gracia del Espíritu Santo, y su pueblo dice: amén. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquellos días, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. La gloria sea para Dios. Amén. Puede sentarse en esta preciosa mañana. Aquí Jesús claramente le está hablando a su pueblo, porque los discípulos le preguntaron que le dijera cuándo iba a ser su segunda venida, cuándo él iba a venir por su pueblo, ¿verdad? Entonces el Señor le comenzó a explicar muchas cosas, y entre ellas le dijo esto. Dijo: así mismo como sucedió en los días de Lot,
comían, bebían, compraban, vendían y plantaban y edificaban. Amén. Mas el día que Lot salió de Sodoma, porque él vivía en Sodoma, dice la Biblia que descendió del cielo fuego y azufre. Entonces nuestro Señor hace una comparación en lo que pasó en Sodoma y Gomorra a lo que iba a suceder en estos tiempos. Entonces en estos tiempos, amados hermanos, me ha inquietado esto. ¿Para qué les voy a decir? Me ha inquietado esto y he pasado días estudiando qué pudo pasar en Sodoma y Gomorra, lo cual hizo que el pueblo de Dios, hizo que Dios tomara la decisión de destruir a Sodoma y Gomorra. Amén. ¿Qué pudo pasar? ¿Alguien me da un ¿Qué pudo pasar en aquel lugar, hermano? Que Dios tomara la decisión de destruir a este pueblo. La gloria sea para Dios. Amén. Entonces, algunos teólogos dicen que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por el libertinaje, por el pecado sexual en aquel momento. Porque la Biblia nos relata ya en la historia, en Génesis, a partir del capítulo 19, versículo 1 en adelante, habla acerca de por qué Dios toma la decisión de destruir estas ciudades. Amén. ¿Por qué Dios toma la decisión de destruir estas ciudades? Entonces me puse a investigar qué más, hermano. ¿Qué más pudo hacer ese pueblo? Amén. Y me encontré en algo poderoso. Me encontré en algo que me dejó un poco inquietado. Y es que Sodoma y Gomorra, además de practicar el pecado sexual, que dice la Biblia que eran sodomitas, que eran hombres con hombres, mujeres con mujeres, había un desorden sensualmente, no se respetaba la familia bajo la dirección de Dios, bajo el propósito para el cual Dios había conformado la familia, que era era hombre y mujer, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra no, se rompió, digamos que ese orden espiritual que Dios había dado. Y ese fue una de las consecuencias. Pero además había algo más todavía, hermano. Y me encontré que en Sodoma y Gomorra la gente era injusta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La gente era ¿qué? Injusta. Era injusta y era ¿qué? Corrupta. Amén. Era injusta y ¿qué? Corrupta. Me encontré leyendo la historia de Sodoma y Gomorra. Había tanta corrupción en aquel pueblo, hermano, que mientras que el rey comía, mientras que el rey, la clase social, se sentaba a comer banquetes, la gente pobre moría en las calles de hambre. Amén. O sea que no había hospitalidad ni había misericordia. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Hoy en día, en esta humanidad que vivimos, se ha quebrantado el diseño original, el cual Dios creó para la familia. Hoy en día vemos una sociedad corrompida sexualmente, donde se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, y eso a la gente le da igual. La gloria sea para Dios. En cuanto a la corrupción, el pueblo era tan corrupto. Escucha bien esto que te voy a decir. El pueblo era tan corrupto, amados hermanos, la gloria sea para Dios en esta mañana. El pueblo era tan corrupto que la gente los ricos hacían lo que ellos querían. No había justicia. Y la poca justicia que había, la justicia se vendía. Era una justicia vendida, hermano. Lo cual hoy está pasando lo mismo. Hoy la justicia se vende. Hoy una persona que tiene dinero hace algo, hermano, viola la ley y viene y puede comprar a la justicia y sale inocente, mientras que una persona del pueblo hace cualquier cosa y no tiene cómo pagar, hermano, le cae el peso de la ley. Era tan justo, había tanta injusticia en Sodoma y Gomorra, que si alguien
si alguien se levantaba a hacer lo correcto, hermano, o a practicar la justicia conforme Dios la mandó, cuenta la historia que estas personas se burlaban de él o lo mandaban a silenciar, o el día siguiente amanecía en la calle muerto. Igualmente estamos en una sociedad parecida. Hoy en día la corrupción, hermano, ha llegado aún hasta las iglesias cristianas. Ha entrado la corrupción. La corrupción ha entrado aún en lo más alto, a las esferas más profundas de los gobiernos a nivel internacional. Y cuando una persona se para en un lugar y quiere hacer las cosas correctas, quiere decir hacer las cosas como son, se burlan de él, lo sacan del puesto donde está, o sencillamente le mandan a silenciar la vida porque no les interesa que las cosas se hagan correctamente. Eso estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Y me causó esto, hermano. Otro pecado por el cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra está en Ezequiel, capítulo 16, versículo del 49 al 50. Vamos allá. Ezequiel. ¿Cuántos están entendiendo? Ezequiel 16. Ezequiel, capítulo 16, 49. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidades. Amén. Dice que uno de los pecados de Sodoma y Gomorra fue la arrogancia. Como ellos no practicaban la hospitalidad. Como ellos no tenían misericordia con otras personas. De hecho, dice un estudio que una vez se acercó una persona a pedir algo a Sodoma y Gomorra, y una señora de Sodoma y Gomorra se acercó y le dio un vaso de agua a aquella persona, y cuenta que a las dos los quemaron, porque era una ciudad supremamente egoísta. Y la abundancia de ociosidades, hermano. En el libro de Jeremías, hermano, también estuve investigando mucho. En el libro de Jeremías dice la palabra en el 23:14. Dice que uno de los pecados grandes de Sodoma y Gomorra fue el adulterio. La gloria sea para Dios. Que dice que los profetas eran adúlteros como Sodoma y Gomorra. Y mentira. Esto aquí habla del pecado sexual que había en aquella región. Dios, cuando constituyó al ser humano, Dios manda que el hombre tenga que una sola esposa y la esposa un solo marido. Y hoy en día vivimos una sociedad donde el hombre puede tener 4 y 5 mujeres, una cosa, la otra, viven sin casarse y no pasa nada. En el libro de Isaías, dice la palabra en el capítulo 3:8, habla que la desobediencia en Sodoma y Gomorra era tanta que ellos publicaban su pecado. Hoy en día, hermano, estamos viviendo una sociedad parecida, donde la degradación de los valores humanos y éticos ha llegado tan bajo, hermano, que la gente hoy en día a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Hoy usted ve en las redes sociales dos hombres con hombres besándose, y es normal y lo publican su pecado. Ven dos mujeres besándose, dos mujeres se van a casar y eso es normal y la gente lo aplaude. Para la gente puede ser algo normal, pero para Dios es pecado, y esa es una de las consecuencias por el cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y es una de las consecuencias por lo cual el juicio de Dios viene pronto para las naciones. Amén. Dale una fuerte alabanza al Señor. Pastor, no, le estoy hablando la verdad. Cuando escuché cuando el Señor me dice esto, así como en los días de Lot,
Yo dije, pero ¿qué pasó en aquel momento? Quiero indagar por qué fue destruida esta ciudad. Y me encontré con esos aspectos de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y mirando hoy, hermanos, analizando la vida, analizando la humanidad hoy en día, vemos que las mismas cosas, los mismos pecados que se estaban dando en Sodoma y Gomorra son los mismos pecados que hoy la gente está practicando. No fue solamente, Sodoma y Gomorra no fue solamente destruida por el pecado sexual, por la degradación de los valores éticos y morales, por el quebrantamiento del fundamento de la familia que Dios había creado. Además de eso, hubieron comportamientos como la corrupción, que también, hermanos, es un pecado grande delante de la presencia de Dios. La gente de Sodoma y Gomorra no tenía palabra. La gente de Sodoma y Gomorra no tenía misericordia, no tenía amor por el necesitado. La justicia de Sodoma y Gomorra era una justicia vendida, comprada. Y el que más tenía, ese era el que mandaba. Hoy en día vemos en una humanidad como esta corrupta, donde la justicia, hermano, lastimosamente la justicia se vende. Se vende al mejor postor, al que más tiene. Hoy en día usted ve a uno de los deshonrables, digo, honorables senadores, cometer un pecado, robar al pueblo, a la gente, y nadie dice nada. Pero que lo haga un simple, que se encuentre siquiera un simple pobre hombre que por necesidad, porque su familia tiene hambre, que se coja siquiera una gallina para que vea que lo meten a la cárcel. Mientras que roba 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos, porque es uno de la clase alta, porque es un honorable, deshonrable senador, a ese se quedan callados, porque la justicia se vende y a eso Dios no le agrada. Dios está enojado en contra de eso, hermano, y es una de las consecuencias por el cual el juicio de Dios va a descender sobre la tierra. Hoy el campesino no le prestan atención, pero el que tiene dinero sí. Hoy mientras gente se gasta el dinero haciendo barbaridades, la clase pobre, la clase menos favorecida está pasando necesidades. Hay una desigualdad en las naciones inmensa. Y eso también estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Y por eso el Señor me ministraba y me inquietó mucho, porque me decía, así como en aquellos días. Y yo dije, yo voy a escudriñar lo que pasó en aquel momento para poder predecir lo que viene pronto. La gloria sea para Dios. Y por eso he entendido, hermano, que así como en aquella vez les expliqué acerca del cumplimiento de la parábola de la higuera, también era necesario que hoy la gente entendiera por qué pasó en Sodoma y Gomorra y qué está pasando hoy en día. Y así podemos discernir lo que va a pasar en los postreros tiempos. Amén. Dile que la venida de Cristo está cerca. La venida del Señor está cerca. Porque ese es el pan de cada día. La gente en Sodoma y Gomorra era violenta. Era que, hermano, violenta. Nadie se compadecía del hermano. Nadie tenía misericordia con el necesitado. Hoy en día vivimos una humanidad violenta, hermano. Vivimos una humanidad violenta. Mire, hay algo que me llama la atención en esta ciudad. Y vamos a Génesis. Y le voy a, permítanme parafrasear. Tremendo, parafrasear. O sea, les voy a contar libremente, en otras palabras, lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Vamos al versículo Génesis 19. Y dice que llegaron los ángeles. Dios había decidido acabar con Sodoma y Gomorra. Viene Abraham, el patriarca de la fe, comienza a hablar con Dios. Aquí demostramos un Dios que es correcto en sus cosas, pero también vemos un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios dice, encubriré lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Aleluya. A mi siervo Abraham, a mi amigo Abraham. Y yo pienso que Dios ha dicho, encubriré yo lo que voy a hacer con las naciones. Se lo encubriré a mis siervos, los pastores, los profetas. No a todos, porque no todos son de Dios.
Primero les voy a explicar la cosa. Y comienza Abraham a tener un diálogo con Dios y comienza Abraham a dialogar con Dios e interceder por Sodoma y Gomorra, porque ahí vivía Lot, su sobrino. Cuando se acerca, Dios le dice: Señor, pero si hay 50 justos, no perdonarás si lo que da por 50 justos. Sí, pues 50. Dice Abraham: no, pero de pronto no hay 50, hay 45. Y dice: no, tranquilo, 45. No, pero de pronto no hay 45, hay 30. No, digo 40. Y si, bueno, si hay 40 juntos, lo perdono. No, pero ¿qué tal si hay 30? Dice el Señor: bueno, si hay 30, la perdono. ¿Qué tal si hay 40? Dice: bueno, si hay 40, la perdono. Bueno, déjame pedirte por última vez, dijo Abraham, si hay 10. Y Dios dijo: bueno, pues, si hay 10, lo perdono. Y resulta que los mismos ángeles descendieron a mirar si era verdad que en Sodoma y Gomorra habían 10 justos. Cuando los ángeles llegan a la ciudad, Lot estaba a la puerta de la ciudad. Eso significa que Lot era un hombre que tenía influencia en aquel lugar. Lot lleva a los hombres a su casa. Cuando van a su casa, dice la Biblia que los hombres de Sodoma y Gomorra, mujeres y hombres, a ver los ángeles que entraron a la casa de Lot, rodearon la casa de Lot y le decían: sácalo porque queremos quedar con ellos, queremos conocerlo. Estaban diciendo: queremos tener relaciones con ellos. Qué aberración, tan perversidad, que Yahweh las reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y creemos ahora usted hombre con hombre, mujeres con mujeres. Eso es normal. Normal. Saca los que queremos. Y este Lot dice: no, pero mira, ellos son unas personas que yo invité a mi casa. Aquí tengo dos hijas que son vírgenes, no han conocido varón, yo las saco. Dijo: no queremos a las mujeres, queremos a los hombres. Y Lot no quiso. Y dijo: si no los sacas, te vamos a hacer a ti mayor que a ellos. Entonces vienen los ángeles y le mandaron una ceguera a la gente de Sodoma, que no sabían dónde estaba la puerta. Y salieron los ángeles de Sodoma, y dijeron: vamos a destruir la ciudad. Y le dijeron: Lot, ven acá, saca todo tu familiar de aquí. Por eso yo creo, hermano, que antes que venga el verdadero juicio, la ira de Dios sobre la tierra, Dios sacará a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dios sacará aquel pueblo santo, aquel pueblo que le busca, aquel pueblo que se santifica, porque Dios es un Dios justo. Vamos a pasar la tribulación, sí, pero la ira no. Quizás lo pasó ahí en Sodoma momentos difíciles, momentos de angustia, en el cual era acusado porque él era justo, porque era un hombre recto, y vivir en medio de una sociedad corrupta no es bueno. Amén. Porque hay mucha injusticia. Quizás Lot padece esa injusticia. Pero el día que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios dijo: ese es mi siervo y yo lo voy a sacar. El día que Dios vaya a derramar su juicio sobre la tierra, va a decir: esos son mis siervos y yo los voy a librar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: ven, saca a tu familia. Me causa impresión lo que hay en el versículo 14. Váyanse al 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, lo que habían de tomar a sus hijas, y le dijeron: levantaos, salid de este lugar, porque Yahweh va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. En otra versión dice: y ellos se burlaron de Lot. Amén. Y eran los que iban a tomar a sus hijas. Dios tuvo misericordia por medio de Lot. Tuvo misericordia de estos varones. Y le dijeron: ve y sácalos. Y cuando Lot llega y le dice: yerno, mira, Yahweh va a destruir a Sodoma y Gomorra, salgamos de aquí. Yo imagino que aquellos hombres dijeron: oye, este está loco. Y se empezaron a burlar de Lot. Hoy estamos predicando de que Dios viene por su pueblo, de que Cristo viene por su iglesia. Y quizás algunos están diciendo: esos están locos. Pero el cumplimiento de la palabra del Señor. Porque dice la Biblia que así como pasó en Sodoma y Gomorra, así pasará estos días. Y aquel día Lot estaba diciendo a los yernos: salgan, que va a ser destruido. Dios va a derramar su juicio. Y estos hombres se burlaron.
Hoy usted está predicando, Dios viene, Cristo viene, esto se acaba. Y la gente está diciendo, oye, esos locos, y se burlan de ti, hermano. Pero llegará el día en el cual verán el juicio de Dios, la ira de Dios descender sobre la tierra a causa de la desobediencia y el pecado. Ellos se ríen de nosotros. Hay un dicho por ahí que el que ríe de último se le caen los dientes. No, mentira. El que ríe de último ríe mejor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora se ríen de nosotros. Pero el día que Cristo venga, nosotros nos reiremos en el cielo, caminando en calles de oro, en mar de cristal con nuestro Señor. Porque el pecado es tan grande, hermano, que no permite que la gente vea la verdad. Hoy hay gente que está ciega. El pecado lo tiene cegado. Y están tan acostumbrados a tomar esas costumbres paganas. ¿Sí es normal? ¿Sí o no es normal? La perversidad que había en aquel tiempo es normal. La perversidad de ahora. La injusticia. Ahora hay injusticia. Y cada día las cosas, el mundo va tomando un rumbo de más injusticia, de más perversidad, de más desobediencia ante las cosas de Dios. Ya la gente no tiene misericordia con el otro. Porque si tuvieran misericordia, si nos amáramos, como dijo el Señor, amados unos con otros, hermano, no hubiera tanta violencia, no hubiera tanta masacre. El mundo fuera un mundo diferente. Pero lastimosamente el príncipe de este mundo, el príncipe de los principados del aire, ha influido mucho en las costumbres, las decisiones que el ser humano está tomando. Las decisiones que está tomando no son las decisiones que Dios quiere. Amén. Pero esta iglesia va a tomar las decisiones que el Padre dice. ¿Cuántos dicen amén? Dile, mi casa y yo te serviremos a ti, Señor. Dile, mi casa está brindada contra todas estas maldades del enemigo. Entonces, son cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender. Vamos a Isaías. Vamos a llevarlos a Isaías, perdón. Vamos a Jeremías. Vamos a Isaías primero. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Isaías capítulo 3, versículo 8. Isaías, vamos primero a Isaías. Dice: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Yahweh, para irritar los ojos de su majestad. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué fue después? Porque como dice el 8, ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Yahweh para irritarlo. Su lengua y sus obras, lo que decían y lo que hacían, era en contra de Dios. No solamente hablaban perversidades, sino hablaban, hermano, hacían cosas que a Dios no le agradaban. Hoy en día usted ve una persona hablando decentemente y lo tratan, hoy es anticuado. Pero usted ve por las redes sociales a personas hablando vulgarmente, diciendo malas palabras, hermano, y eso lo comparten y eso se ríen. Pero ven a alguien hablando cosas correctas, con coherencia, hermano, y eso no les gusta. Pero Dios dará un pago y Él vendrá, y a cada quien pagará según sus obras. Dice Apocalipsis, la gloria sea para Dios. Dice el 9: la apariencia de su rostro testifican contra ellos, porque como Sodoma publican sus pecados, no lo disimulan. Hay del mal de ellos, del alma de ellos, porque amonestaron mal para sí, amontonaron mal para sí. Miren lo que dice la palabra aquí, dice: la apariencia de sus rostros testifica en contra de ellos, porque como Sodoma publican su ¿qué? Su pecado, y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, dice, porque amontonaron mal para sí mismos. Publican su pecado, y usted ve en redes sociales la gente publicando la maldad que está haciendo.
Amén. Y usted ve cómo la gente habla de las cosas que hace y muchas veces son cosas malas. Y no disimulan, sino que hacen las cosas y no tienen miedo. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra estaba tan envanecida en sí, que era orgullosa, arrogante, que ellos pensaban que solamente ellos tenían la razón, que ellos mandaban y que ellos gobernaban y que ellos podían hacer lo que les diera la gana. Hoy en día estamos en un mundo donde los gobernantes hacen según ellos quieren. Los que están arriba, la clase de los gobernantes, hacen lo que ellos quieren y no tienen en cuenta la clase más humilde. Porque ellos piensan que están en el poder, y como están en el poder hacen lo que les da la gana, pero se olvida que de encima de ellos hay otro más poderoso que ellos, que se llama Yahweh, que se llama Jehová de los ejércitos, y que Dios está mirando desde los cielos. Dice, algún día eso te va a costar la vida. Vamos a Jeremías. Ahora sí vamos a Jeremías para terminar. Jeremías 23, 14. Dice Jeremías 23, 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterio y andaban en mentira, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como ¿quién? Como Sodoma. ¿Qué hacían los profetas? ¿Cometían qué? Adulterio. Y fortalecían las manos de los malos, para que no se arrepintieran de lo malo que estaban haciendo. Hoy vivimos en una sociedad, hermano, donde hacer maldad, eso es lo importante. Amén. Donde le fortalecen a los malos, donde le pagan a los malos para que sigan siendo malos. Y en vez de reprenderlo y colocarle algo justo para que entiendan que eso no lo deben hacer. Yo les vengo a decir la verdad. Amén. No, eso está bueno. No, mentira. Y se unen en grupos. No, mira, viene esto, vamos a quitar esto. Eso no se van a dar de cuenta y todo el mundo quiere para su bolsillo, mientras que la clase pobre está sufriendo y está angustiada. Pero Dios allá arriba los está viendo. Si no hay nadie que los reprenda, hermano, yo los reprendo esta mañana y les digo, lo que están haciendo está malo. Lo que ustedes hacen escondido, Dios lo está viendo. Lo que se roban oculto, Dios lo está viendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Eso pasaba en Sodoma y Gomorra. Y por eso Dios dio un día, ya la maldad ha subido mucho. Yo voy a descender, voy a destruir esta ciudad. Hermano, el tiempo está corto. El tiempo está corto.